Y al nombre de Cristo, a Él la gloria, aleluya. Dios es bueno, Dios es para siempre su misericordia. Vamos al Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 3. Vamos a estar tocando, ¿verdad? Esa enseñanza muy importante, hermanos, para la iglesia, aleluya. Capítulo 3, versículo 1. Nicodemo, hermano, llegó a Jesús, aleluya, para declararle, amén, algo. Y Jesús le declaró misterios, aleluya, santo es su nombre. ¿Cuántos de nosotros, voy a hacer una pregunta aquí humanamente, a cuántos alguna vez nos gustaría nacer de nuevo? Ah, Vamos a hablar, hermanos, del nacimiento, aleluya, santo es su nombre, que es a través de Cristo, amén, a través del agua y del Espíritu. Gloria, gloria al Cordero Santo. ¿Lo tienen, hermanos? El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Aleluya. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y la iglesia dice, amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hasta ahí, hermanos, aleluya. Oh, gloria a su nombre. Una gran enseñanza, hermanos, aleluya, para Nicodemo en aquel momento, ¿verdad? Y luego para los que la escucharon y los que estamos hoy leyendo. Este hombre, hermano, era un hombre muy importante, aleluya. Mire que no todos los fariseos, hermanos, rechazaron en sí a Jesús. No todos los fariseos, hermanos, aleluya, no reconocían que Jesús había sido enviado de parte de Dios, porque podían ver las señales, miraban, hermanos, las obras que Jesús hacía, amén. Este hombre, en la forma que llegó a Jesús, hermano, era porque no quería ser visto de los demás compañeros, ¿verdad? Era un hombre muy importante, dice que era un principal, aleluya, entre los fariseos. Pero quería, hermanos, llegar a Jesús, quería tener una conversación con Jesús, quería declararle a Jesús, aleluya, que él sabía que él lo consideraba un maestro entre en medio del pueblo, porque las señales que hacía eran señales de maestro y que era enviado de Dios, porque nadie podía hacer esas obras si Dios no estaba con el que hacía esas señales. Este hombre, hermanos, aleluya, llegó de noche, aleluya, a buscar a Jesús. Hay muchos personajes de esa misma manera que Jesús, ¿verdad? Tomó, aleluya, sus vidas de esa manera, como también aquel hermano que quiso ver a Jesús y era pequeño de estatura y sabiendo que Jesús iba a pasar por cierto camino, se fue adelante, se subió a un árbol y estando en el árbol, aleluya, Jesús lo llamó y le dijo, desciende porque es necesario que esta noche yo pose en tu casa. Nicodemo, hermanos, tuvo una gran sorpresa, amén,
porque Jesús le comenzó a hablar de cosas espirituales, no de la ley, no de la palabra que él conocía, ¿verdad? Que él era un maestro también entre los judíos, conocía la ley, enseñaba, hermanos, también en las sinagogas, bendito Rey de Gloria. Pero Jesús le habló de un nacimiento, hermanos, aleluya, en Cristo, un nacimiento que es producido por la palabra, y de la palabra produce un arrepentimiento, y después del arrepentimiento hay una nueva criatura creada, hermanos, según Dios, por la palabra de Cristo. Amén. Porque ellos, hermanos, en sí conocían la palabra, conocían la ley, pero no había un nacimiento en ellos. Aleluya. Esto, hermanos, es muy importante enseñarlos en medio de la iglesia. Aleluya. Porque muchas veces hay muchas personas que siguen a Jesús sin haber nacido de nuevo. Amén. Incluso puedo atreverme, hermanos, a pensar, aleluya, que hay gente que se han bautizado sin entender el propósito y el simbolismo que lleva el bautizarse en agua para nacer, hermanos, de una nueva criatura. Amén. Alabado es el poder de Dios. Aleluya. Él dice, hermanos, en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mire, él dice, sabemos. No se incluía solo él, no decía solo yo, amén, yo sé que veniste. No dice sabemos, porque habían otras personas, hermanos, también creyendo, viendo los milagros de Jesús, amén. Porque nadie, esta era la razón, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Por eso es que, hermanos, la gente creía en Jesús, amén. Por eso le seguían, porque Jesús hacía milagros, amén. Hacía señales, hacía prodigios y hacía obras, hermanos, que ellos muchas veces, aún siendo maestros, no podían hacer en ese lugar, amén. Pero mire la respuesta que le da Jesús después de que él le dio esta declaración. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Aquí le dijo, no puede ver el reino de Dios. O todavía le dijo a este hombre, no puede ver. Estás viendo solo un poquito, estás viendo solamente que soy maestro, pero no te estás dando cuenta que soy el Cristo, que soy el Salvador del mundo. No estás viendo el reino, no estás viendo la obra tan grande que está detrás de mí, Santo Rey eterno. Porque, hermanos, mire, las cosas espirituales se han de ver espiritualmente. Las cosas espirituales, hermanos, se han de discernir espiritualmente. Y el que no nace, hermanos, aleluya, como dice la Escritura, y es convertido en una nueva criatura, hermanos, santo es su nombre, no puede ver la obra de Dios. No puede ver, hermanos, muchas veces cómo Dios está obrando, cómo Dios, hermanos, está salvando a las almas. Amén. Muchas veces, aún todavía, como el que es de carne, ¿verdad? Carne es, así es que él todo lo aplica a la carne, ¿ven? Todo, hermano, piensa en la carne, acomoda la palabra a la carne, acomoda, hermanos, todo a lo terrenal, más el que es del espíritu, hermanos, acomoda las cosas al espíritu, como la palabra dice, amén. Aquí dice, hermanos, que si no se nace de nuevo, no se puede ver el reino de Dios. Fíjate que el reino de Dios está con nosotros. Ese era uno de los mensajes que se estaba dando, hermano. Aleluya, que el reino de Dios estaba con los hombres, que Jesús había venido desde el cielo, hermanos, a reinar, a gobernar, y que traía un nuevo mensaje, aleluya, a la humanidad, que es un mensaje de buenas nuevas, de salvación a los hombres. Este hombre, hermanos, lo tomó en la carne, el nacimiento del que Jesús le habló, lo aplicó inmediatamente a lo natural. Ahí lo puede ver usted en el versículo que sigue, el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
O sea, él estaba pensando, hermanos, ¿cómo hay manera de nacer de nuevo? ¿Cómo? Amén. ¿Habrá que morir primero? ¿Habrá, dijo él, cómo va a ser que siendo viejo podemos de entrar de nuevo al vientre, ¿verdad? Al estómago de nuestra mamá y volver a nacer de nuevo? Jesús no le estaba hablando de ese nacimiento. Jesús le estaba hablando del nacimiento en el Espíritu, el nacimiento en Cristo, amén, en el agua que Cristo está dando al hombre. En verdad, iglesia, aleluya, nosotros los que estamos en Dios, los que hemos creído a la palabra, hemos nacido de nuevo. Nosotros hicimos morir, hermanos, la vieja manera de vivir, el viejo hombre. Nosotros, aleluya, para poder renacer, para poder, hermano, nacer de nuevo, tuvimos que hacer morir al hombre viejo, porque no hay manera de nacer de nuevo si no se hace morir la vieja, ¿verdad?, naturaleza pecaminosa del hombre y entregarse ahora a vivir en el Señor, en el Espíritu, amén, conforme a la palabra de Cristo. El cristiano tiene que darse cuenta, hermanos, que está muerto, amén, al pecado. Está muerto para el mundo y que debe de vivir para Cristo y que Cristo, hermano, es nuestra vida. Amén. ¿Puede acaso, dice, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le vuelve otra vez a responder sin darle mucha explicación, hermano. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ahora le aplicó el agua, y del Espíritu no puede entrar. Ahora no le dijo no puede ver como primero le dijo en el versículo 3. Ahora en el versículo 5 le está diciendo no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. Mire, el que no, hermano, ¿verdad?, es nacido del agua es que se bautice, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Eso la Escritura dice claramente, amén, que el que fuere bautizado, este será salvo. Hay mucha gente, hermanos, aleluya, poniendo muchas cosas, pero lo que yo digo, si alguien tiene la oportunidad de bautizarse, si alguien creyó, como dice la Escritura, y está dispuesto a morir, hermanos, amén, a nacer de nuevo, a entregarse totalmente a Cristo y renunciar a la vida, hermanos, pecaminosa, a la vida ajena, pasada de otros tiempos que vivimos, hermanos, si no lo quiere hacer, porque algunos tienen, hermanos, la frase dice, no, es que esto es serio, es que el evangelio es serio, es que para qué me voy a bautizar. Entonces no quiere morir, quiere estar vivito todavía, hermano, en la carne, en la naturaleza, verdad, de la carne, y no quiere hacer morir las obras de la carne y venir y nacer del agua y después del Espíritu. Y la iglesia sí necesita, hermanos, si quiere vivir para Cristo y si queremos vivir una vida, hermanos, en el evangelio, esta es el mensaje que Jesús está hablando. Esta es la forma de poder ver el reino de Dios y también poder entrar en el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos estamos, hermanos, dentro del reino de Cristo? ¿Cuántos alabamos al Rey de Gloria? ¿Cuántos hemos nacido para honra y gloria de Cristo? Aleluya. Oh, glorioso es el poderoso Rey de Gloria. Amén. Es necesario, hermanos, ¿verdad? Que ¿cómo se logra esto, hermanos? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? La palabra es la que logra esto, hermanos. A través de la palabra de Cristo es que logra transformarnos, logra, hermanos, cambiarnos. Vamos a encontrar citas bíblicas, aleluya, las cuales nos enseñan que es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos lograr esa nueva naturaleza, amén, esa limpieza, aleluya, que es por medio del agua, esa limpieza, hermanos, que Dios, aleluya, con su palabra nos limpia también cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer lo que el Señor nos está hablando cada día. Allí mismo, mire, solo dele vuelta una hoja para atrás, el capítulo 1 de Juan y versículo 11.
Esto es lo que sucedió en Israel. Primero Jesús ha venido a toda la humanidad y ha venido a todos los hombres. Jesús está, hermanos, con las manos extendidas, diciéndole a cualquiera: venid a mí tal como estás, trabajado y cansado, que yo te haré descansar. Pero ¿qué es lo que está haciendo el hombre? Haciendo lo mismo que hizo este pueblo. En el versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. ¿Qué significa esto? Que no son engendrados para ser hijos de Dios por voluntad de varón, por voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién es el que constituye esto? Dios es quien decide, hermano. Aquel que crea, el que se convierte, aquel que se entrega, Dios, hermano, lo constituye hijo de Él, lo hace hijo suyo. Amén. Oh, alabado es el Cordero Santo. ¿Por qué, hermanos? Aleluya, ¿verdad? Toda la humanidad quiere declararse ser hijo de Dios. Todo el mundo dice: oh, yo soy hijo de Dios también, yo fui creado por Dios. Oh, hermano, quizás sos creación de Dios, aleluya, ¿verdad? El que no ha creído en Cristo, el que no se ha entregado a Cristo, ha sido creado, hermanos, por Dios, aleluya, pero no es hijo de Dios, porque para ser hijo de Dios tiene que nacer, hermanos, amén, por el Espíritu, tiene que ser, hermano, aleluya, nacido en Dios, amén. Glorioso es el nombre de Jesús. Ahí en Santiago, hermanos, primer capítulo, capítulo 1 y versículo 16 de Santiago. Gloria, gloria a Jesús. Santiago capítulo 1. ¿Le interesa, hermanos, a la iglesia nacer, ser una nueva criatura? Somos una nueva criatura en Cristo. Nos gozamos, hermanos, de ser llamados hijos de Dios. Capítulo 1 y versículo 16 hasta el 18. Dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él de su propia voluntad nos hizo nacer. ¿Qué somos nosotros? Estamos nacidos. Nacidos, hermanos, somos, aleluya, en Cristo Jesús. Por eso Jesús usó el que no naciere, amén. Es necesario buscar ese nacimiento, buscar, hermano, cómo ser una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cómo, hermanos? Aleluya, ¿verdad? Podemos lograr esto es siguiendo la palabra, buscando, hermanos, todos los mandamientos y la doctrina que Jesús ha dejado. Primera de Pedro. Ya cuando la gente a veces, hermano, cuando se le aplica la palabra y usa la frase no es para tanto, es porque no quiere nacer de nuevo. Amén.
Porque el que está interesado en nacer de nuevo le va a interesar toda palabra, le va a interesar toda doctrina, todo mandamiento, todo lo que el Señor enseña. ¿Sabe cómo comienza una nueva criatura, hermano? Cuando comienza a crecer, cuando es niño, ¿cómo comienza? Quiere saberlo todo. Amén. Pregunta todo. Quiere, hermano, que le den información. Así es un cristiano cuando está recién, hermano, nacido en el Espíritu. Él quiere, hermano, que le den información, él pregunta qué significa esto y averigua y investiga porque quiere, hermano, aleluya, más información. Yo creo que el que nace de nuevo es una persona, hermano, que está hambrienta y sedienta porque quiere crecer también y quiere, hermano, llegar a ser adulto. Yo recuerdo, hermanos, que mi papá me terminaba pegando un grito a veces que me asustaba, porque por alguna razón él decía tal cosa y tal cosa, yo le decía ¿por qué? Y me daba otra respuesta, más información. Y luego después yo le volvía a preguntar ¿y por qué? O sea, era sin fin de preguntar y de preguntar y de preguntar y por qué eso y por qué entonces hicieron eso y por qué lo otro. Aleluya, ya me decía, ya. Y eso es incansable preguntando. Allá en Primera de Pedro, ¿verdad? 1:23. Siendo que renacidos. Estamos hablando del nacimiento, ¿verdad? Nacidos en Cristo. Y esto es renacido porque nacimos, ¿verdad? Humanamente en la carne, amén. Pero aquí ya en Cristo Jesús es un nuevo nacimiento, renacido de nuevo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué logra el nuevo nacimiento? La palabra de Cristo, la palabra de Dios, esta palabra que está plasmada aquí en las Escrituras, logra, hermanos, que nosotros seamos cambiados, transformados y tomemos la determinación, la decisión de ser de verdad, hermanos, renacidos en Dios, ser una nueva criatura en Cristo Jesús, estar dispuesto a buscar más cada día lo que el Señor nos está dando para nosotros. Amén. Dice el 24, mire, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se marchita. Este cuerpecito, hermanos, aleluya, es como la hierba. Esta carne de nosotros es como la flor del campo. Amanece por la mañana, hermano, frondosa cuando estamos pequeños, la juventud es linda y ya comienzan los años, comienza el mediodía, ¿verdad? A templar duro, cuando ya vamos por los 40 años, santo es su nombre, y luego comienza ya a bajar y a bajar y a marchitar, y se pasó la vida del hombre como una hierba, como una flor del campo. Uno, hermanos, no tiene memoria ya de todos los años que ha vivido. Si tiene memoria, son muy milésimas, aleluya, de recuerdos. Pero que usted pueda recordar lo que vivió cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, hermanos, de su vida, ya no lo puede recordar. Así es que la vida se le va pasando, hermanos, como que es nada. Amén. Pero en este nuevo nacimiento, aleluya, que es en Cristo Jesús, hay vida eterna. Hemos nacido, hermanos, no en un cuerpo corruptible, sino, hermanos, en una bendición incorruptible, ¿verdad?
Porque esta carne se conoce como corruptible, o sea que lo corruptible es lo que se pudre, lo que se enmojece, lo que se daña, lo que se destruye. Y nosotros, hermanos, en Cristo Jesús, Él nos ha dado esta esperanza de convertirnos en personas incorruptibles. Amén. ¿Qué dice el 25? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y qué es la que hace en nosotros el nacimiento? La palabra. Y si la palabra es la que nos ha hecho, si la palabra es la que nos ha convertido, significa entonces que así como la palabra permanece para siempre, también usted y yo vamos a permanecer por una eternidad para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gloria a Jesús. Primera de Corintios, hermanos. La paga del pecado, ¿verdad? Que es muerte, hermanos. La dádiva de vida, que es el regalo, ¿verdad? Santo es su nombre. El regalo de Cristo. 15:50. Es vida eterna. A veces nosotros despreciamos lo bueno, ¿verdad? Despreciamos la vida verdadera. Por querer vivir a nuestra manera, logramos perder la vida y estar en muerte. ¿Qué dice el versículo 50 del versículo 15? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Por eso está clarito que la Escritura dice que sangre y carne no entrarán al reino de los cielos. Amén. Por eso es necesario que el cristiano estemos naciditos. Estemos, hermanos, en Cristo, nacidos de nuevo. Amén. Las cosas viejas, hermanos, hay que dejarlas allá enterradas. Cristo las agarró y las aventó, hermanos, hasta la profundidad del mar. No se recuerda de ellas y no quiere que nosotros vayamos y las volvamos a tomar para volver a vivir de nuevo bajo esa forma de vida. Allá en el cielo, hermanos, no entrará cosa inmunda, dice la Escritura. ¿Y a qué se refiere? A esta naturaleza, hermano, pecaminosa del hombre. A esta inmundicia. Esto, hermanos, aleluya, es corruptible. Esto, hermanos, es la que siempre está en una lucha con el espíritu. Una guerra interna, hermanos. Amén. Porque el hombre quiere hacer lo bueno, porque tiene conocimiento, sabe lo que le agrada a Dios, conoce la voluntad de Dios. Pero la carne, hermano, siempre está ahí queriendo, hermano, que se le dé lugar, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a hacer eso, sino que vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos guíe, hermanos, y nos fortalezca. Amén. Alabado es el Cordero Santo. Después, hermanos, le dijo Jesús a Nicodemo: lo que es nacido de la carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No hay manera de confundirse, ¿verdad? Si alguien anda en la carne, hermanos, carne es. ¿Qué es lo que va a hacer cuando es carne? Le va a gustar los placeres, le va a gustar, hermano, las cosas de la carne, porque es carne, no ha nacido en el espíritu. El que nace en el espíritu, entonces va a buscar las cosas del espíritu, va a anhelar las cosas del espíritu, va a querer estar, hermanos, empapándose del Dios, de la palabra, porque el espíritu es lo que busca siempre, amén, alimento para el cuerpo del hombre. Así que es fácil conocer al que anda en la carne, ¿verdad?
Al que es nacido, el que no ha nacido de nuevo es fácil conocerlo, hermano. Usted lo invita a la iglesia, ay, dice, no, otro día, ahí te hago barra, le dicen ya por último a uno. Ahí te acompaña ahí un día, porque es carne, no ha nacido, no ha permitido a la palabra de Dios que lo trabaje. Dice, hermano, que la fe viene por el oír. Cuando la gente le pone oído a la palabra y comienza a oír y comienza a oír, téngalo por seguro que va a nacer en él fe y la palabra lo va a convertir y lo va a hacer, hermanos, aleluya, que se convierta en una nueva criatura, porque la palabra es poder, hermanos, en nosotros, amén, para transformar y ayudar al hombre a poder vencer la carne y hacer morir las obras de la carne en nosotros. Mire que mire, le va a dar una explicación aquí lo que Jesús enseña, lo que es andar en el Espíritu. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mire cómo dice aquí Jesús que es andar nacido en el Espíritu. No te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Se deja guiar, hermanos. Se deja guiar por el Espíritu. Jesús, hermanos, amén, eran guiados, esos apóstoles eran guiados por el Espíritu. Pablo dice que estaba en un lugar, hermanos, enseñando y esa gente estaba recibiendo, hermanos, el mensaje, la palabra, pero el Espíritu le inquietaba a Pablo a que pasara a otra ciudad y aleluya, aquellos lo rogaban que se quedase más tiempo con ellos y él no podía porque el Espíritu, hermanos, lo estaba moviendo en él para que pasara, hermanos, a otras ciudades, amén. El que es cristiano, hermano, no se queda en un mismo lugar, no se quede estancado, no se quede, hermano, aleluya, ahí, santo es su nombre, como estatua. El que es nacido del Espíritu se mueve conforme al Espíritu, anda conforme al Espíritu, obra, hermanos, así como el viento, santo es su nombre. Alabado es el Señor. Amén, esa dirección es, hermano, por el Espíritu, ¿ven? Porque hay otro también que dice viento de doctrina, ¿verdad? Por todo viento de doctrina, santo. Eso no es el ejemplo, ¿verdad? Alabado es el nombre del Señor. El viento sopla de donde quiere. Él viene, hermanos, no se sabe, no se conoce, aleluya, de dónde va a venir el viento, ni hacia dónde se va a dirigir. Así también es el que anda en el nacido del Espíritu. Aleluya. Ese hombre, hermanos, anda conectado con el Señor siempre. ¿Cuántos alaban a Cristo? Esta es una de las doctrinas, hermanos, fundamentales para la iglesia. Es tan necesaria, hermanos, que se necesita el bautismo en aguas a todo miembro, hermano, que quiere o sea, que se convirtió y le quiere servir al Señor, necesita nacer del agua, necesita cumplir con ese requisito bíblico que la Escritura habla del bautismo en las aguas. Y luego también tiene que buscar el bautismo del Espíritu Santo, amén, que es otra promesa de Dios para la iglesia, para que el hombre, hermanos, en verdad conozca y vea el reino de Dios y pueda adentrar al reino de Dios. Si usted ve las 10 vírgenes, 5 de ellas las mandaron a tomar sus vasijas y a tomar consigo aceite, que el aceite simboliza, hermanos, lo mismo, el Espíritu de Dios, amén. La iglesia tiene, hermanos, aleluya, ese privilegio de llenarse, de tomar para tener ese nuevo nacimiento. Mira, hermano, cuando es el Espíritu Santo entra en el hombre, lo transforma, hermano, lo cambia, lo hace ver diferente, lo llena, hermanos, de dones
le da privilegios grandes, hermanos, aleluya. Y todo cristiano debe de anhelar esto. ¿Y cómo se logra esto? Hermanos, pidiéndolo simplemente, santificándose y anhelando que sea Dios obrando en los cristianos, en los creyentes. Amén. Alabado es el Cordero de Gloria. ¿Sabe que los apóstoles en el principio de la iglesia primitiva, hermanos, ponían las manos con ese único propósito muchas veces? De que cuando llegaban a una ciudad les preguntaban y recibieron el Espíritu, recibieron la promesa que se nos dio a la iglesia. Algunos dijeron, ni sabemos que hay Espíritu Santo. Inmediatamente aquellos hombres les enseñaron la doctrina del Espíritu Santo y poniendo la mano sobre ellos fueron, hermanos, llenos, fueron, hermanos, bautizados en el Espíritu Santo. Cuando Felipe, hermanos, aleluya, llegó a Samaria y Samaria recibió la palabra, se creyeron, incluso se bautizaron en aguas, hermano, primero. Pero cuando llegaron los apóstoles, llegaron a aquel lugar, hermanos, y les enseñaron también la doctrina y los, amén, pusieron las manos y también fueron bautizados. A Timoteo le dice Pablo, aviva el don que hay en ti, que te fue dado por la imposición de manos, aleluya, por el presbiterio, por el presbítero, le dice, o sea, los líderes, ¿verdad? Un día tomaron y lo oraron por él y pusieron las manos sobre él para que recibiera de parte de Dios, hermanos, dones espirituales. Amén. Aviva el don. A veces, hermanos, aleluya, hay gente que necesita pedirle al Señor. Amén. Alabado es el Cordero de Gloria. Esto, hermanos, aleluya, a veces se está malinterpretando dentro de las iglesias. Amén, porque el verdadero, genuino, un día vamos a tener una enseñanza, el verdadero, genuino bautismo del Espíritu Santo trae consigo, hermano, un montón de bendiciones espirituales, cosas que edifican a la iglesia, al pueblo, y la iglesia y el mismo que recibe, hermanos, eso es edificado y preparado de una manera muy grande. Pero lo que ha pasado, hermanos, muchas veces es que la gente busca el Espíritu Santo con poco conocimiento doctrinales bíblicos. Y cuando reciben el Espíritu Santo comienzan a quebrantar alguna doctrina porque no saben, hermanos, ¿verdad? Controlar el don, la llenura del Espíritu Santo. Entonces comienzan a hacer algunas cosas inapropiadas que van en contra del orden bíblico muchas veces, y por eso muchas veces se les tiene que corregir y piensan que es contra el Espíritu que se está haciendo, y no es contra el Espíritu, es contra la forma de estar manejando la llenura del Espíritu Santo. Por eso es necesario que el cristiano, hermano, se deje instruir, se deje enseñar, que se ha recibido el Espíritu de Dios sea también sensible o flexible para recibir la doctrina del Evangelio también. Porque a veces sucede eso, ¿verdad? Que el que recibe el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, lo que se vuelve después es un rebelde, lo que se vuelve después es un caprichoso, alguien que ya no quiere que lo manden, dice que el Espíritu Santo lo manda, que el Espíritu Santo lo dirige, y ya no quiere sujetarse ni a pastores ni a líderes. ¿Cómo entonces? ¿Qué clase de espíritu ha recibido? Está falto de doctrina bíblica, hermano, porque el Espíritu nos ayuda a sujetarnos y a unir el cuerpo de Cristo, a edificar la iglesia del Señor. Alabado es el Cordero de Gloria. Respondió Nicodemo en el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Estaba interesado, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. O sea, estaba hablando de que Jesús les estaba enseñando y no recibían el testimonio de él.
Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Este era el problema, porque no querían recibir ese testimonio. No querían aceptar que Jesús se declaraba Hijo de Dios, que había estado en el cielo y que había descendido del cielo. Y no querían, hermano, no querían, lo querían como maestro. Y aún todavía, a la actualidad de hoy, hay mucha gente de esa que para ellos Jesús fue un profeta más o un maestro. No lo consideraron como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador del mundo. Nosotros sí hemos creído y por eso hemos recibido las promesas que están plasmadas en las Escrituras. Oh, alabado es el nombre del Señor. Así es que para que podamos nosotros recibir, hermanos, las enseñanzas aún más profundas, espirituales, necesitamos, hermanos, ¿qué? Nacer de nuevo para poderlas entender. Porque Nicodemo, aún que Jesús le explicaba en el aspecto, hermanos, terrenal, aún seguía, hermanos, sin entender. Santo es su nombre, aún decía, ¿y por qué? Pues, ¿y por qué es que se congregan los cristianos todos los días? ¿Y por qué es que hacen ayuno? Pues, aleluya. ¿Y por qué es que hacen vigilia? Santo es su nombre. No entiende, ¿verdad? La bendición que hay, no entiende el propósito, no entiende la fuerza que se recibe, aleluya, al estar, hermano, buscando a Dios. Amén. Alguien dijo por ahí cuando lo invitaba a la iglesia, el hermano Ricardo conoce a muchacho, invitando a la iglesia porque le gusta a él, ¿verdad? Relajarse, ir a trabajar y después tener su tiempo para estar, hermanos, en cosas que no lo edifican. Y dice, no, es que ir a la iglesia, dice, es un estrés, dice. Ojalá que no se venga usted todo estresado otra vez para la iglesia, cansado y voy para la iglesia. Hermano, a la iglesia se viene a edificarse. Nos venimos a gozar, nos venimos incluso a quitar, hermanos, toda carga, toda cosa, hermanos, de la carne, todo lo que la carne nos ha querido asediar, nos ha querido, hermanos, amén, tener oprimidos. A eso se viene, a despojarse de esto, hermanos, aleluya, terrenal, y volver de nuevo, hermanos, a agarrar fuerzas espirituales, aleluya. Así es que hay un propósito, ¿verdad? Y una enseñanza muy importante para nosotros. Y es de lograr nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Dios bendiga a todos aquellos hermanos que ya están bautizados, ¿verdad? Y que es un nacimiento. Ese es un nacimiento. Y ahora, hermanos, hay que proseguir con el segundo nacimiento, que es el nacer del Espíritu, para que podamos, hermanos, tener la bendición completa, hermanos, y que nada se nos haga difícil en la obra de Cristo, amén, en la obra del Señor. Vamos a orar, iglesia. Alabado es el Cordero Santo. Sé que hay verdad.